días a todas las personas que nos acompañan en el curso del día de hoy de CPIP. Me presento, mi nombre es Angélica Chiquillo, soy ingeniera de petróleos de la Universidad de Élite y los estaré acompañando durante este día. Agradecemos a todas las personas que se están uniendo. Cualquier pregunta que tengan la pueden ir realizando a través del chat si gustan, o si quieren podrían hacer como una reacción y poder hacerle la pregunta al ingeniero directamente. También tengan en cuenta mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, solamente activarlo para cuando sea necesario. Y como ustedes ya saben, este es el tercer bloque del curso ESP Systems Production Life Cycle Management a cargo del ingeniero Hernán Franco. Él es un ingeniero de petróleos egresado de la Universidad de Oriente de Venezuela en el año 2014. Inició su carrera con Schlumberger Venezuela, también como ingeniero de campo en la División de Levantamiento Artificial ALS. En esta posición lideró las labores de supervisión y control de calidad en instalaciones de sistemas electrosumergibles, así como el equipo técnico de monitoreo de pozos en los campos de división Surlago Trujillo de PDVSA. Después de 2 años como ingeniero de campo, pasó a ser ingeniero de diseño y aplicaciones de equipos BES para todas las cuentas de PDVSA y sus filiales en la división de ALS Occidente de Schlumberger. Se desempeñó en esta labor durante 1 año. En el 2017 fue asignado como ingeniero de monitoreo en el Centro de Monitoreo y Vigilancia Satelital de Pozos de Schlumberger, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. También desde Bogotá ejerció como líder de las labores de monitoreo remoto en tiempo real, seguimiento y optimización de pozos para el consorcio Shaya en Ecuador, una asociación entre Schlumberger y Petroamazonas Ecuador. En el 2019, después de 2 años en el centro de monitoreo, fue asignado como ingeniero técnico y de diseño para la operación de Frontera Energy en los campos de Quifa Meta y Llanos Casanare. Recientemente, en abril del 2020, pasó a ser el gerente del Centro de Monitoreo y Vigilancia Satelital de Pozos de Schlumberger para toda Latinoamérica. También como soporte de sus estudios de grado en Ingeniería de Petróleos a través de su carrera con Schlumberger, ha seguido un programa de formación en el área de diseño y diagnósticos de sistemas electrosumergibles que incluyen 3 escuelas técnicas en Ingeniería y Aplicaciones de Sistemas BES y Variadores de Frecuencias VSDs. Entonces, listo, sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero. Muchas gracias y espero que disfruten la charla. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por el espacio. Bueno, como bien lo decía Angélica, el día de hoy vamos a estar dándole continuidad a este webinar, por así llamarlo, que iniciamos hace un par de semanas ya, que está enfocado realmente en lo que es el ciclo de producción de los sistemas de levantamiento, del sistema de levantamiento artificial, específicamente del sistema de bombeo electrosumergible. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla. Creo que ya todos pueden ver. Me confirman si tienen algún problema. Sí, bueno, entonces, sin más preámbulo, hagamos primero un repaso en relación a la agenda que hemos estado cubriendo para este webinar. En principio iniciamos con explicar bien en detalle lo que era el sistema de levantamiento de bombeo electrosumergible. Luego sí entramos más en el ciclo de producción, por así decirlo, o ciclo de vida de un sistema de bombeo electrosumergible, desde el diseño técnico, operaciones e instalación. Explicamos lo que era la operación del sistema en campo y el monitoreo tanto en campo como incluso remoto, satelital. Y también, finalizando ya con el ciclo de vida, vimos cómo se llevaba a cabo la metodología más utilizada, por así decirlo, en la industria de análisis de falla y cómo o los resultados de este análisis alimentaban el rediseño técnico y las lecciones aprendidas. Entonces, esto aparte digamos, de la agenda, ya fue explicada en anteriores bloques. Y el día de hoy solamente nos estaríamos enfocando en lo que son algunas nuevas tecnologías o tecnologías recientes que han sido introducidas en el mercado para sistemas de levantamiento de bombeo electrosumergible y algunos métodos de mejora que nos ayuden a, digamos, a incrementar el run life del equipo, el tiempo operativo.
Bueno, solamente para dar un breve resumen de lo que es un sistema de bombeo autosumergible, creo que ya todos estamos familiarizados con ello. Como explicamos en anteriores sesiones, el sistema básicamente está compuesto por una bomba centrífuga y un motor eléctrico de inducción en en la mayoría de los casos, que es alimentado desde superficie con un cable de potencia y que, como todos sabemos, o la mayoría sabemos, es, digamos, este cuerpo de equipos es bajado hasta una profundidad dentro del pozo, que puede variar obviamente cada aplicación, y a partir de allí este sería el sistema que le imprime la energía, en este caso el levantamiento, pies de cabeza al frío para producir el pozo de petróleo, ¿no? Y todo este sistema es a su vez controlado por un equipo de superficie que en la mayoría de los casos también a día de hoy es utilizado de variables de frecuencia como digamos, el equipo que más se utiliza y este es básicamente el que controla y alimenta el equipo de fondo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos estos dos componentes, el equipo de fondo, que es el que se encarga de hacer el trabajo de producir el pozo, y el equipo de superficie, que es meramente un equipo de control. También explicamos lo que era el ciclo de producción. Como lo decía anteriormente en la agenda, pasamos por el diseño técnico, donde básicamente hacíamos la selección de un equipo electrosumergible en condiciones óptimas para producir el pozo a condiciones actuales y que pudiese adaptarse también obviamente a las condiciones futuras del pozo, y que, digamos, este diseño técnico también cumpliera con un punto importante, que es mantener lo que es la viabilidad económica, ¿no?, de cualquier proyecto o cualquier aplicación. Entonces es un balance que debe realizarse en este aspecto. Luego pasamos a lo que eran las instalaciones de campo, vimos básicamente cómo se operaba el equipo desde su arranque hasta su falla, run life, el análisis de falla y lo que eran las lecciones aprendidas y el rediseño técnico. Entonces, enfocándonos en lo que es el objetivo del día de hoy, empecemos con las nuevas tecnologías en primera instancia y básicamente, digamos, el objetivo principal de cualquier empresa operadora de crudo que utilice los sistemas de levantamiento en general y sobre todo los sistemas de bombeo autosumergible es optimizar, alargar, extender la vida útil del equipo. Entonces, en ese sentido, las empresas que se encargan de proveer estos equipos electrosumergibles han estado introduciendo, y siempre ha sido así desde su creación hasta el día de hoy, más y más tecnologías, tanto en la parte de construcción de los equipos como en el aspecto de funcionamiento, para hacer, digamos, incrementar la eficiencia de trabajo de estos sistemas. Una de las principales tecnologías que se ha introducido recientemente en el mercado, sobre todo en el mercado de Latinoamérica y sobre todo Colombia, ha sido pionero en ese sentido, es el motor de imán permanente, o también conocido como PMM. Tradicionalmente, el estándar de la industria en cuanto al uso de motores eléctricos para los sistemas BESS ha sido el motor de inducción de 3 fases y 2 polos, o este sistema que también explicamos en anteriores bloques, que es el sistema de jaula de ardilla, que es un motor de inducción que no solamente se utiliza en la industria petrolera para esta aplicación, sino para cualquier aplicación industrial, tanto en superficie como en fondo. Y este motor, una característica importante que tiene, a pesar de que es ampliamente utilizado, es que es un motor de inducción. La palabra inducción viene atado al mecanismo eléctrico que utiliza para generar la potencia mecánica, y ese mecanismo eléctrico genera una rotación asincrónica entre dos polos magnéticos, lo cual a su vez genera un deslizamiento. Existe también un deslizamiento y eso se conlleva a una pérdida de eficiencia. Entonces, las empresas que se encargan de construir y manufacturar estos equipos electrosumergibles siempre han tratado de, obviamente, incrementar la eficiencia de los motores de inducción para, a su vez, incrementar la eficiencia de los sistemas BESS.
pero digamos que a pesar de todas las mejoras que se han hecho, una de las principales, o la nueva tecnología que ha irrumpido en el mercado ha sido cambiar completamente digamos, el foco de un motor de inducción a un motor con otro principio, que es el motor que conocemos como motor de imán permanente, que funciona, digamos, un poco diferente al motor de inducción en cuanto a su construcción, y que está diseñado principalmente para, digamos, aportar las mismas características del motor de inducción, pero hacer una conversión de la energía eléctrica a la energía mecánica con una mayor eficiencia. ¿Okay? Entonces, la primera gran diferencia que podemos notar entre este motor de imán permanente y el motor de inducción es la construcción del rotor. El rotor de inducción, como lo podemos ver acá en la figura, es básicamente son dos aros que sostienen a su vez unas barras de cobre, mientras que el motor de imán permanente o PMM está conformado por unos pads, unos bloques de imán imantados que se colocan sobre un eje, y básicamente esto recubre todo el eje y forma un gran imán, por así decirlo, alrededor del eje, y esto es lo que conforma el rotor. Entonces es ya una diferencia importante en la construcción de estos dos motores. ¿Cuáles son si nos enfocamos en las principales diferencias en cuanto al funcionamiento, para entender un poco cómo este motor de imán permanente es mucho más eficiente? Podemos empezar por decir que el motor de inducción, y hacemos la comparación uno a uno, hace la inducción de corriente en el estator por la inyección de voltaje alterno. En ese sentido, el motor de imán permanente no funciona prácticamente igual. Entonces, acá encontramos una similitud. El motor de imán permanente, igual que el motor de inducción, utilizan el mismo estator, y este es alimentado desde superficie por un cable, y se inyecta voltaje alterno a ese estator para para inducir una corriente. Ahora, el campo magnético rotativo, que yo les explicaba en anteriores bloques, inducido en el estator, tiene un arreglo de tres fases, y básicamente ese arreglo de tres fases, que es otra característica de los sistemas de trifásicos, es lo que hace que el campo sea rotativo. En ese sentido, el motor de imán permanente tiene la misma característica, también tiene un mismo arreglo de tres fases, y hace un campo magnético rotativo en el estator. El motor de inducción tiene induce un campo magnético en el rotor, y ese segundo campo magnético rota como un espejo, por así decirlo, al del estator. Entonces tenemos dos campos magnéticos rotando uno al lado del otro, pero el del rotor, básicamente hace espejo del estator. Ahí ya encontramos una diferencia, y es que el motor de imán permanentes no necesita inducir un campo magnético en el rotor, porque ya el rotor tiene un campo magnético, y esa era la característica que les mostraba en la anterior imagen, que se coloca un gran imán sobre el rotor, y ese imán básicamente está ya imantado y ya tiene su campo magnético inducido, por así decirlo. No es necesario que se induzca se induzca por un medio externo. Entonces aquí ya es la gran diferencia. Digamos que podemos decir que hay en un lado hay dos campos magnéticos, uno dependiente del otro, porque el uno induce al otro, mientras que en el motor PMM hay dos campos magnéticos independientes, por así decirlo, que sí interactúan entre ellos, pero son independientes porque el del rotor no está inducido por el del estator, sino que ya está allí presente por los imanes que se colocan en el motor. Y esa es la gran diferencia, porque eso hace que el campo magnético del rotor rote en la misma sincronía del campo magnético del estator, y sea un motor mucho más eficiente, porque no hay deslizamiento, y la velocidad efectiva que entrega el motor es básicamente la misma velocidad que le suministramos desde superficie con la frecuencia. Entonces, quizás para entender un poco más, acá podemos encontrar el diseño de los motores de imanes permanentes. Básicamente, este es el estator, este aro externo que vemos acá, y por acá es donde circulan los cables que vienen desde superficie, las tres fases, y que crean ese campo magnético. El aro interno, que es el rotor,
que son estos que vemos acá, todos estos que vemos acá son los pads de imanes que se colocan. Estos pads de imanes ya tienen un campo magnético y básicamente una vez que el aro externo, el campo magnético del aro externo empieza a girar de acuerdo a la frecuencia que le suministremos en superficie, el del interior va a rotar de la misma forma y lo va a seguir uno a uno. No hay ninguna asincronía entre ellos, van a girar a la misma velocidad y eso va a hacer que el motor sea mucho más eficiente. Al final nosotros, digamos, como ingenieros, lo que nos gusta es interpretar esto en curvas, en gráficas, que nos puedan mostrar los parámetros de los equipos. En este caso, veamos la curva de desempeño de un motor de inducción versus la curva de desempeño de un motor PMM, como lo vamos a llamar de adelante, motor PMM, motor de imán permanente, para que podamos entender entonces cuál es la gran diferencia en cuanto a desempeño. Si nos enfocamos principalmente en la eficiencia, podemos ver que el PMM, que es la línea azul, tiene una mayor eficiencia a lo largo de la curva, y esta curva nos está mostrando todos los factores acá, eficiencia, factor de potencia y RPM en estas escalas de la y acá en la escala de la X vamos a encontrar el factor de carga. Y básicamente el factor de carga de un motor es cuánta potencia del motor estamos utilizando. Entonces, a medida que el factor de carga del motor se acerca al 100%, la teoría dice, digamos, de la máquina electromecánica, dice que a medida que el factor de carga de estas máquinas se acercan al 100%, la eficiencia es mayor. Pero podemos ver que la curva del motor de imán permanente empieza a ser muy eficiente, por así decirlo, empieza a acercarse a una eficiencia de 1, ya teniendo incluso un 20-10% de carga, y así se mantiene a lo largo de toda la escala el eje de la X, quiero decir, a medida que la carga incrementa. En cambio, el motor de inducción, como pueden ver la línea verde, necesita que el motor esté apropiadamente cargado, por así decirlo, como lo decimos en la industria, para que pueda tener una eficiencia, digamos, aceptable, y aún así, como pueden ver, sigue siendo por margen de 10%, incluso en algunos casos, menor al de imán permanente. Entonces ya acá muestra una ventaja de este motor sobre el motor de inducción. Y asimismo podemos encontrar, por ejemplo, este factor de potencia, el power factor, es otro parámetro importante que se mide para saber qué tan eficiente o no es un motor en cuanto a desempeño y desempeño eléctrico. Y como lo podemos ver, para el motor de imán permanente, que es la línea roja, es prácticamente estable a lo largo de todo el recorrido de la carga del motor, del factor de carga del motor. Desde 0 hasta un 100%, factor de potencia es estable y muy cercano a 1, que sería básicamente el 100% de la eficiencia. En cambio, el motor de inducción, que es la línea marrón, podemos decirle, café, pueden ver que es mucho menor al de imán permanente y igual de igual forma. Necesita una carga apropiada para que se acerque a su mayor desempeño, a su mayor rendimiento. Entonces, esto ya de entrada nos da dos características importantes, porque eficiencia y factor de potencia se traducen en eficiencia al momento de entregar HPs al equipo, a la bomba, y eficiencia al momento de convertir energía eléctrica en energía mecánica o caballos de potencia. Eso quiere decir que el motor de imán permanente necesita menos energía eléctrica para entregar la misma energía mecánica que entregaría un motor de inducción. Y eso se va a traducir en ahorro para el operador de estos equipos, realmente las empresas operadoras, porque van a tener que invertir mucho menos dinero en tener que suministrar energía eléctrica para obtener la misma energía mecánica. Esta es la principal ventaja que ofrece el motor de imán permanente sobre el motor de inducción. Y la otra, y ya con esto cerramos, es el deslizamiento.
que es esta gran diferencia que podemos ver acá. Podemos ver que el motor de imán de inducción, perdón, el IM, a medida que el factor de carga incrementa, el deslizamiento, los RPM, perdón, disminuyen. Y eso básicamente sucede por lo que hablábamos anteriormente, que hay una asincronía entre los campos magnéticos, no giran a la misma velocidad y que el uno depende del otro. Entonces lo que sucede es que a medida que la carga incrementa, es decir, que la bomba le requiere mayor potencia al motor, necesita mayor potencia al motor, esta carga mecánica hace que el giro se ralentice, por así decirlo, y se pierda esa velocidad en RPMs y vemos cómo cae abruptamente los RPMs a medida que tenemos esa mayor carga. Diferencia de un motor de PMM, de imanes permanentes, que pueden ver que es básicamente lineal. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia también en cuanto a la eficiencia para producir los sistemas BESS con un motor de inducción y un motor de imán permanente. Entonces, como decía anteriormente, esta es una tecnología que ha sido inducida inicialmente en Rusia, fue, digamos, donde nació, por así decirlo, y es el mercado donde se ha esparcido grandemente en Rusia porque son motores muy eficientes y que se adaptan muy bien a las condiciones de los pozos allá, pero que obviamente es exportable para cualquier otro campo petrolero en el mundo que tenga las condiciones adecuadas, y en Colombia se ha utilizado ampliamente, sobre todo en el campo de Quifa, en frontera, desde hace unos años para acá, se ha utilizado ampliamente y creo que son los que tienen, bueno, creo no, son los que tienen mayor cantidad de motores PMM corriendo en Colombia, por encima de los 100, 150 motores PMM operando en el campo Quifa. Y eso básicamente se hace apuntando a la eficiencia de los motores, siendo un campo que tiene por allí una rentabilidad económica muy pequeña por ser pozos que producen alto corte de agua y muy poco de crudo. Entonces hay que optimizar los costos de los equipos para que aún siga siendo rentable perforar y producir pozos en ese campo, y por eso la adopción de los motores PMM en ese proyecto. Luego, hablando de una característica importante de estos motores PMM, que realmente hay que tenerlo en cuenta, es un efecto secundario que tiene cuando funcionan. Y es que teniendo ese imán permanente dentro del equipo, ese campo magnético siempre está allí, y teniendo alrededor de ese campo magnético en el estator un bobinado, es decir, muchos cables en forma de bobina alrededor de ese imán, cualquier movimiento del imán en el rotor va a inducir un voltaje en el estator. Básicamente, y eso es lo que se conoce como fuerza electromagnética de retorno o back EMF, que es que estos motores de imanes permanentes, por su construcción, es básicamente una construcción idéntica a la que tendría un generador eléctrico. El generador eléctrico que se utiliza en campo para alimentar los mismos equipos BESS, o el generador eléctrico que utilizamos en nuestras casas cuando, por ejemplo, la línea de alta se queda sin energía. Esa misma construcción de un generador eléctrico es la que tiene un motor PMM. Y eso hace que cuando lo energizamos, le damos energía eléctrica, lo utilizamos para lo que nosotros estamos viendo acá, que es para producir un pozo de crudo. Pero cuando están sin energizarse, están, digamos, sin energía, y de una forma inadvertida rotamos el equipo de una forma manual, por así decirlo, estamos generando ese campo, esa energía de retorno. Y esa energía de retorno va a ser un voltaje, y ese voltaje, o el EMF, la fuerza electromagnética de retorno, puede llegar a representar un riesgo eléctrico muy grande, porque es un generador eléctrico que puede producir altas cantidades de voltaje, y las personas que por allí no manipulan de forma con medidas de prevención, quiero decir, este tipo de motores van a tener una exposición a riesgo eléctrico bastante alta y puede causar accidentes
importantes. De hecho, bueno, en Colombia es relacionado a estos motores, precisamente porque una persona en campo, digamos, no se tomaron las medidas de prevención adecuadas y durante una instalación con este tipo de motores, esa persona sufrió una descarga eléctrica a raíz de este efecto de fuerza electromagnética de retorno y le causó la pérdida de su vida, pues. Entonces, a raíz de eso, y bueno, siempre se ha utilizado, pero a raíz de eso se han reforzado las medidas de prevención en campo para el manejo de este tipo de motores. Básicamente hay que aislar siempre que no se esté operando el equipo, o sobre todo durante el proceso de instalación y bajada del equipo, hay que aislar totalmente el cable que está conectado al motor, porque si en algún momento, de una forma no accidental, por así decirlo, causamos un giro del motor apagado, va a generar esta fuerza de retorno y obviamente esto que es el cable se va a energizar con voltaje y cualquier persona que tenga contacto directo con este cable va a sufrir una descarga eléctrica de importancia. Entonces por eso se han tomado medidas mucho más estrictas para el aislamiento de estos cables, la forma en la cual incluso se mide. Recuerden que cuando instalamos un equipo se tiene que medir eléctricamente el equipo, incluso la forma en la que se mide, etcétera. Se han tomado muchas medidas de prevención para asegurar que los procesos sean seguros y no se tenga algún tipo de accidente con este tipo de motores. Características generales ya para cerrar, hacemos o destacamos las mayores ventajas que tienen estos motores, veamos nuevamente en números. En cuanto a eficiencia, estamos hablando de que pueden alcanzar eficiencias de 90-93%, comparada con una eficiencia de 80%, en muy pocos casos 85% para el motor de inducción. En cuanto a factor de potencia, es prácticamente 1, 0.99, factor de potencia para un motor PMM que esté óptimo, que sea utilizado de una forma apropiada, mientras que un motor de inducción puede alcanzar a lo sumo un 0.85%. Eso representa, estas dos combinadas representan un gran ahorro en cuanto al consumo eléctrico. Tiene una mayor generación de torque en un rango de velocidad mucho más amplio, básicamente muy asociado al deslizamiento. Al no haber deslizamiento, el torque siempre está allí y lo puede generar desde el momento cero hasta la velocidad final sin ningún problema. En comparación con motor de inducción que tiene un pico de torque y luego alcanza un torque mucho menor a la velocidad de operación. Tiene una mayor densidad de potencia, teniendo estos imanes siempre allí presentes en el estator, lo que llamamos imanes permanentes. Eso crea un flujo electromagnético entre los imanes muy intenso, es lo que llamamos la densidad de potencia, y eso hace que tenga una mayor reacción al torque. En cambio a el de inducción, donde digamos un campo magnético depende del otro, entonces digamos que hay un retardo en cuanto a la reacción del torque, porque debemos esperar que el uno induzca la potencia en el otro, etc. Entonces acá es como un vehículo. Cuando decimos qué tan reactivo es un vehículo en cuanto a torque, asimismo podemos aplicar esta teoría para los motores. Generan menor temperatura, muy importante. Teniendo la construcción de los imanes permanentes, hay menos flujo entre un estator y el otro, no hay esa inducción entre un estator y el otro y se genera menor temperatura y eso hace que el run life del equipo sea mucho mayor o contribuya a que sea mucho mayor que lo de los motores de inducción. Y tienen bajas corrientes de magnetización. Sin la necesidad, nuevamente, de generar la inducción de un lado hacia el otro, sino que teniendo ese campo magnético siempre ahí presente, se necesita mucho menos energía de magnetización para poder operar el equipo sin carga. Entonces, cuando hay un arranque, que es el momento de mayor consumo de los equipos, los motores PMM generan mucha menos o requieren mucha menos corriente de magnetización que los motores de inducción y eso hace que los arranques sean mucho más suaves, entre comillas, que no se tenga ese riesgo de un alto consumo de energía instantáneo.
Y bueno, acá un caso de estudio, sin referenciar el caso, el pozo, por así decirlo, podemos ver el ahorro que puede significar instalar un motor PMM en comparación con un motor de inducción en kilovatios hora. Podemos ver cómo a 50 o 35 hercios podemos encontrar un gran ahorro en cuanto a kilovatios hora consumidos por un motor PMM y por un motor en comparación a un motor de inducción, y eso básicamente está influenciado por estos dos factores que les he comentado acá, eficiencia y factor de potencia. Entonces, bueno, sería digamos, las mayores características de estos motores. Si no tienen ninguna pregunta, no estoy viendo el chat, si en algún momento tienen alguna pregunta, no duden en intervenir. Entonces avancemos hacia la siguiente. Bueno, la siguiente tecnología o equipo, por así llamarlo, equipo con características novedosas, es el ESPCP con PMM. Entonces, creo que esto, la mayoría de las personas quizás lo han escuchado, incluso hay algunas aplicaciones también en Colombia donde se utiliza esta combinación entre un equipo electrosumergible, una bomba electrosumergible y una bomba de cavidad progresiva. Digamos, utilizamos las partes de uno con las partes del otro para crear un PCP que nos ofrece algunas ventajas, sobre todo para la bomba de cavidades progresivas. ¿Cuál es la novedad acá? Que bueno, a partir de la introducción del motor de imanes permanentes, entonces lo que se ha optado entonces es por hacer esta misma combinación, pero utilizando este motor de imán permanente, que como ya vimos es mucho más eficiente y también por su característica le ofrece ventajas a la aplicación ESP-PCP. A grandes rasgos, la aplicación de ESP-PCP consiste en tener una bomba PCP de cavidades progresivas, es la misma bomba, estamos hablando del estator, el elastómero con el rotor y sus cavidades, conectado a un intake, que sería parecido a lo que tendríamos en la PCP convencional, y a partir de acá se empieza digamos, la parte del híbrido con el ESP, que es tener un protector y una unidad de soporte, un protector con aceite, y tener un motor eléctrico, y bueno, tener un sensor acá en fondo, que básicamente estamos hablando que todo esto sería una configuración muy parecida a lo que tendríamos en una ESP, y esto de acá sería lo que tendríamos en una PCP. ¿Cuál es la gran diferencia? No tenemos varilla hasta superficie, esa es una gran ventaja, y por tener un motor eléctrico en fondo, en cambio sí tenemos un cable que va hasta superficie. Entonces tenemos esta combinación acá de estos dos sistemas de levantamiento de bombeo para crear el ESP-PCP, que como lo digo, le da algunas ventajas a la bomba PCP para algunas aplicaciones. Bueno, acá quizás podemos ver la comparación. Esta es la comparación entre la ESP-PCP con motor de inducción y la ESP-PCP con motor PMM. Lo que cambia es el motor. En principio, obviamente, utilizamos un motor sincrónico, PMM, en vez de un motor asincrónico de inducción. Y eso, utilizamos igual un sello, un protector. Eso siempre tiene que estar presente en aplicaciones. Cuando tenemos un motor eléctrico, obviamente lleno de aceite, necesitamos un protector que le dé redundancia en cuanto a evitar la contaminación del motor, igual que en la ESP. Ahora, sí tenemos una diferencia, que es la caja reductora. No es necesaria una caja reductora en la ESP de PMM, ESP-PCP con PMM, y sí en la ESP de inducción, necesitamos hacer digamos, una reducción de las RPM que se producen en el motor a las que se necesita la PCP para hacer la correcta operación de la bomba PCP. ¿Okay? Entonces, digamos que esa es una principal diferencia entre ambas aplicaciones. ¿Cuál es la que actualmente, obviamente, la ESP-PCP con motor PMM es mucho más utilizada y es la que también está tomando mucha fuerza, y acá en Colombia
ya dado la experiencia que ya se tiene con PCP y la experiencia que se tiene con PMM, se está utilizando también en algunos casos esta aplicación de ESP-TCP con PMM. Destaquemos las ventajas de la ISP con PCP en general y con PMM. No tiene varillas, eso es una gran ventaja. Podemos utilizar la PCP, la bomba PCP tradicional en pozos profundos donde las varillas crearían un problema, como todos sabemos, por temas de torque, transmisión de torque, arrastre, incluso desviación. No hay riesgo de fuga en superficie. Al no tener varillas que vayan hasta superficie, no tenemos que utilizar el cabezal que se utiliza en una PCP. Estamos hablando que utilizamos la T de flujo, la BOP y la stuffing box, la que hace el sello sobre la varilla, etc. Para evitar las fugas, nada de eso tenemos que utilizar en una aplicación PNP-PCP. Básicamente utilizaremos un cabezal convencional y obviamente parecido al que utilizamos en una ISP porque tenemos que pasar el cable a esta superficie. No hay desgaste en la tubería porque no necesitamos no hay varilla, no hay desgaste en la tubería, esa es otra ventaja. En cuanto al torque, es una aplicación de alto torque. Digamos que hay un incremento efectivo en el torque que se entrega a la PCP en comparación con la aplicación con varillas y más cuando es un motor PMM. Bajas revoluciones, en esto específico para la aplicación con PMM, no hay que utilizar la caja reductora para hacerle esa reducción de altas revoluciones a bajas revoluciones. El motor PMM lo puede controlar directamente esas revoluciones y tiene una mayor durabilidad, teniendo esa ventaja de las bajas revoluciones. Baja temperatura, el motor, el PMM, como sabemos, trabaja con una menor temperatura que el motor de inducción, eso puede alargar la vida del equipo. Es más eficiente en cuanto a producir HPs a partir de energía eléctrica. Eso hace que tengan un menor tamaño, una menor longitud y que los equipos sean más livianos. Incluso en algunos casos se hacen instalaciones de ESP-PCP sin utilizar taladro de workcover, sino utilizando una unidad Rigless con waterline, con guaya, y eso es una gran ventaja, obviamente, desde el punto de vista de logística y costos de intervención de los pozos. Y tienen una alta eficiencia. Ya vimos el motor PMM, ya sabemos por qué tiene alta eficiencia, y eso se va a traducir en un mayor run life, un mayor tiempo operativo. Bueno, con eso digamos, cubrimos lo que es la ESP-PCP. Solamente era mencionar esa combinación que se está haciendo con el motor PMM a raíz de lo que habíamos explicado anteriormente. Ahora veamos un nuevo equipo, bueno, un equipo que se está introduciendo en el mercado también y que toma mucho valor, sobre todo en aplicaciones no convencionales, que es la bomba de rango extendido. Perdón, con la bomba como saben, hay muchas aplicaciones, sobre todo en Estados Unidos, de yacimientos no convencionales. Acá en Latinoamérica apenas, digamos, en algunos casos se está explorando. En Colombia tengo entendido que no ha iniciado todavía ni siquiera el primer test. En Argentina sí se ha hecho. Y estos yacimientos no convencionales, como saben ustedes, tienen alguna particularidad que es que tienen una depletación muy agresiva desde el inicio de producción de un pozo hasta ya luego el resto de su vida operativa. Digamos que en principio son yacimientos que tienen un muy buen índice de productividad, que digamos, producen con una gran tasa, pero que poco después, por las características que tiene del yacimiento no convencional, la producción depleta muy rápido hasta alcanzar, digamos, ya un ritmo de depletación mucho más lento y estable en el tiempo. Entonces, esto ha representado la necesidad y el reto, a su vez, para las compañías productoras y, obviamente, manufacturadoras de bombas electrosumergibles, porque se necesitaba tener una bomba que pudiese adaptarse a las primeras condiciones de operación del pozo, de producción, quiero decir,
para sacar el mayor provecho. Sobre todo esto es clave en los pozos no convencionales, porque si no se toma para el provecho de este tiempo para incrementar recover pozos, luego se puede perder. Pero a su vez necesitábamos equipos que se pudiesen adaptar a este ritmo de depletación tan agresivo y poder seguir operando en el tiempo, para obviamente optimizar costos. Los primeros pozos que se perforaron de este tipo y que se utilizaron bombas electrosumergibles, lo que pasaba es que instalaban una bomba acá, incluso a veces dos bombas. ¿Por qué? Porque básicamente las condiciones del pozo empezaban a cambiar muy rápidamente en términos de 2, 3, 4, 5 meses, y ya lo que la bomba antes era muy eficiente, ahora era completamente ineficiente. Empezaban problemas como, por ejemplo, de bloqueo por gas, de bajo flujo, de baja sumergencia, y las bombas se terminaban fallando, ya sea por fallas eléctricas o fallas mecánicas. Esas llevaban a fallas prematuras, llevaban a altos costos de workover, porque tenían que hacer a veces hasta 2 instalaciones, 3 instalaciones en este periodo, y luego adaptar otra bomba para el resto de la vida productiva del pozo. Entonces, lo que se hizo fue hacer un rediseño de las etapas de bombas centrífugas, para crear una bomba de rango extendido. Y es una bomba que básicamente estamos hablando, tiene como características principales tener un diseño de impulsor con mayor desempeño, tener una mayor adaptabilidad a los regímenes de flujos tan cambiantes en un pozo no convencional, poder manejar la zona de downthrust de una forma mucho más eficiente, incluso también la producción de sólidos. Esto es importante sobre todo en los pozos no convencionales, porque sabemos que una bomba empieza a operar en principio en su rango, y si luego la producción cae, se va a correr hacia la izquierda de la curva, y eso va a caer en la zona de downthrust o empuje axial descendente, y es la zona de mayor, digamos, afectación para la etapa centrífuga. Y esto era el principal punto, tener una mejor distribución y un mejor manejo del empuje axial en esta zona, para poder a su vez tener una etapa eficiente. Y digamos, esto llevó a básicamente un rediseño de la estabilización radial también, asociado a lo que decía, manejo de sólido, manejo de gas. Vemos que son condiciones muy agresivas para una bomba centrífuga, las que ofrece un pozo de estas características. Entonces, por ejemplo, acá una curva, un simple ejemplo de una bomba, que puede tener un manejo de caudal desde 1500, 1350 barriles, eficientemente hablando, lo puede manejar desde ese caudal hasta un caudal de apenas 200 barriles. Entonces, bombas de este tipo, hasta hace un par de años, no se encontraban en el mercado. Las bombas normalmente estaban diseñadas para manejar para manejar de forma eficiente rangos mucho más estrechos, y, como sabemos, siempre apuntando hacia el punto de mayor eficiencia, o el BEP, que es el Best Efficiency Point, ¿no? Entonces, ese era el foco que se tenía anteriormente en el diseño de las bombas centrífugas, y luego se tuvieron que adaptar a esta necesidad de los pozos no convencionales. Obviamente, apalancado de esta necesidad, estas bombas no solamente se utilizan ahora para este tipo de pozos, sino para cualquier otro tipo de pozos, donde las características de depletación, o las características, sobre todo, de manejo de downthrust sean muy exigentes, y esta bomba se pueda sacar ventaja de las características de esta bomba. Básicamente, digamos, la parte de ingeniería que hay detrás de estas bombas está en las etapas. Sabemos que las etapas, estamos hablando de una etapa que tiene un impulsor y un difusor. Y la ingeniería que hay detrás de estas bombas es hacer un rediseño de la etapa con características tales que le permita tener una mejor distribución en el downthrust. Eso quizás ha meritado tener estas washers, esta arandela de color café que podemos ver acá, con más gruesa, con mejores materiales, para que puedan soportar ese roce
de forma descendente. Tienen un balanceo dinámico axial y radial mucho más preciso. Tienen algunos orificios, que acá lo alcanzamos a ver en este corte axial de esta etapa. Podemos ver acá el canal que se crea acá en comparación con este que no tiene ningún canal. Esos son básicamente orificios de balanceo que permiten tener ese balanceo axial sobre la tapa y de esa forma mantener la tapa operando en un punto óptimo axial que no implique una zona de empuje hacia abajo, completamente hacia abajo, y que cree un mayor desgaste digamos, en el downthrust. Incluso la tapa en sí ha tenido algún recubrimiento premium de aleación para hacerlo mucho más resistente a lo que decía, a las condiciones de sólido o de gas. Y recordemos que el gas significa baja lubricación y altas temperaturas. Se ha colocado estas dos piezas acá para tener una mayor robustez en la parte de lo que es el diseño de la compresión y el manejo axial de las cargas axiales que se pueden generar en la bomba. Entonces, la bomba de rango extendido, podemos ver un poco las diferencias que hay entre el diseño de una tapa convencional y una tapa de rango extendido. Podemos ver que la convencional está operando completamente hacia abajo en contacto con el difusor, mientras que el rango extendido, quizás acá se aprecia mejor, está operando todavía en esta zona de una forma, digamos, no completamente apoyada hacia abajo. Tiene unas características de sello mucho más robustas para evitar que los sólidos se incrusten en algunas zonas donde pueda crear mayor desgaste en contacto metal-metal. Tiene lo que hablaba anteriormente de los canales de balanceo en la etapa, que básicamente esto hace una pequeña recirculación, el fluido pasa por acá, pero también pasa por acá, hace una pequeña recirculación, pero ayuda a balancear la etapa axialmente. Y todo este rediseño ha ayudado a que estas bombas puedan extender su rango de operación. Para tenerlo en contexto, quizá podemos observar acá, por ejemplo, la diferencia entre una bomba de rango extendido ultra bajo, así se conoce, en comparación con otras bombas. Sin hacer mucho énfasis en la comparación, podemos, digamos, en las características de las bombas, solamente podemos comparar todas las bombas de línea punteada, son las que tienen un rango, por así decirlo, convencional, y pueden ver en la línea sólida azul la bomba de rango extendido ultra bajo. Entonces, si por ejemplo observamos la curva de eficiencia, vemos cómo esta es básicamente totalmente superior a a estas bombas de rango convencional. O incluso la curva de levantamiento. Podemos ver cómo tiene una fuerza y un mayor levantamiento por un rango mucho más amplio. Estamos hablando de casi 1200 barriles en comparación con una bomba de flujo convencional que solamente se enfoca en estos rangos de entre 200 y 500 barriles. Entonces, esto lo hace una bomba mucho más flexible, que podemos instalarla perfectamente en un pozo no convencional y seguirla operando eficientemente cuando el pozo deplete completamente su producción hacia, digamos, caudales marginales. Siguiendo con otras tecnologías, en este caso vamos a enfocarnos en una que es de bastante utilidad. Bueno, todas son de utilidad, pero esta creo que aún no se le saca el provecho en el mercado que debería, que son las bombas BESS insertables. Estamos hablando de, para ponerlas en contexto, digamos que uno de los mayores factores que afectan el recovery de los pozos con bombas electrosumergibles son las fallas. Sabemos que las bombas electrosumergibles, por su ingeniería muy, no digo complicada, pero sí que involucra un componente electromecánico, tiene muchos puntos que si no se operan de forma eficiente y no se diseñan de forma eficiente, pueden causar una falla. Y sabemos que estas bombas tienen una falla. Lamentablemente la única solución es hacer una intervención al pozo. Y eso lleva, claro está, a muchos tiempos de diferida y muchos costos de workover
digamos, en la vida, en el ciclo de producción, en la vida de producción de un pozo con bombas electrosumergibles. Esto afecta grandemente a las compañías operadoras y es por eso que todas estas tecnologías que se introducen el día de hoy para tratar de evitar las fallas, hacer que las bombas sean más eficientes y que duren mayor tiempo. Sin embargo, las fallas en sí siguen siendo inevitables, sobre todo cuando hablamos de proyectos digamos, en su etapa temprana, cuando se conoce muy poco de los pozos, cuando se conoce incluso muy poco de los yacimientos, y que, digamos, el ingeniero o los ingenieros que están a cargo de esta fase de diseño de las bombas electrosumergibles y los completamientos en sí, tienen muy pocas data para poder analizar y poder así diseñar el sistema más óptimo. Entonces ahí es cuando vienen, digamos, las fallas prematuras, porque, digamos, no se conocía que el pozo producía sodio, o no se conocía que el pozo producía altos volúmenes de gas libre, etc. Y así sucesivamente, esa fase de exploración o adaptación hasta que entramos en una fase de desarrollo en sí del yacimiento, cuesta mucho dinero a las compañías en términos de fallas de bombas electrosumergibles. Para que tengan una idea y podamos entrar en contexto, podemos incluso acá ver lo que sería el perfil de producción óptimo de un pozo desde que se perfora hasta, bueno, digamos, por algunos años, sin hablar de su declinación final. Sí produce de forma ininterrumpida. Esto básicamente ayudaría a optimizar el recobro de esa área de drenaje, ¿cierto? Ahora, veamos el típico perfil de producción de un pozo con bombeo electrosumergible. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente tenemos constantes interrupciones en la vida operativa, en la vida de producción del pozo, por las fallas de las bombas electrosumergibles, sobre todo al principio. Podemos ver cómo las fallas impactan grandemente al principio porque tenemos fallas tempranas, fallas prematuras, tenemos costos negativos de workover, tenemos diseños, incluso estamos hablando por la misma inexperiencia en el pozo, tenemos diseños no óptimos, entonces eso hace que en algunas ocasiones ni siquiera podamos llevar al caudal óptimo los pozos, sino que tengamos que subproducir el caudal de algunos pozos por limitaciones en el equipo y evitar que fallen. Incluso si cuando hacemos un diseño muy óptimo, en ocasiones lo que sucede es esto, que ya luego el equipo, como todo equipo, tiene una pérdida de desempeño, una pérdida de eficiencia, y ya entonces empezamos en un área en la cual también perdemos dinero porque el equipo no es capaz de optimizar la producción del pozo por un ciclo natural de desgaste. Entonces, esto es la vida de todos los pozos que se producen como proyecto sumergible. Y la pregunta, o bueno, la gran pregunta que se tenía en algunos años era cómo optimizar esto, porque al final nos está impactando grandemente, por más que avancemos en tecnologías y, bueno, quizás por allí ya tienen bombas de rango extendido. Eso nos ayuda mucho, sobre todo quizás en la parte temprana, donde tenemos equipos mucho más eficientes, quizás nos ayuden en la parte tardía del pozo, en la producción del pozo, o equipos más robustos que duren más tiempo, etc. Pero aún así los costos de workover siguen siendo grandes. Entonces, para eso lo que se hizo fue diseñar un sistema de bombeo electrosumergible insertable, tal cual como se tiene en las bombas PCP, que básicamente podemos bajar la bomba, insertarla en la tubería y sacarla, sin necesidad de sacar toda la tubería. Solamente para que lo tengamos en contexto, normalmente esta sería la aplicación convencional de una bomba electrosumergible, ¿cierto? Bajamos la bomba, toda la bomba va conectada a la tubería de producción, y de la tubería de producción hasta el cabezal, hasta el hanger o colgador de la sarta de producción. Esto hace que necesitemos definitivamente un taladro de workover con unos HP mínimos que puedan levantar toda esta sarta
para cambiar la bomba que está justo en el fondo del pozo, y eso hace que obviamente se tengan horas, días, sobre todo días en la mayoría de los casos, de trabajo, porque tenemos que sacar toda esta tubería y estamos hablando de 3.000, 5.000, 8.000, hasta 13.000 pies en algunas aplicaciones. En cambio, la bomba insertable, o bueno, acá tenemos la explicación de los componentes, creo que todos lo sabemos ya. En cambio, la bomba insertable, el shuttle system, estamos hablando de que primero bajamos la completación con la tubería de producción y luego introducimos la bomba electrosumergible dentro de la tubería de producción. Esto nos da una gran ventaja porque en el momento que esta bomba se dañe, podemos entrar a pescar, por así decirlo, a retraer la bomba electrosumergible que está dentro de la tubería de producción sin la necesidad de retraer todo el sistema de producción. El cambio de esta sumergible que está dentro de la tubería de producción insertada se puede hacer sin taladro, porque estamos hablando de un equipo mucho más liviano que solamente la bomba electrosumergible, y no hay necesidad de movilizar un taladro de 300, 750 HP para sacar toda la completación. Y eso implica obviamente costo y tiempo sobre todo. Entonces, esta bomba, la bomba insertable, como pueden ver, está compuesta, démosle la animación hacia atrás, está compuesta en principio por un completamiento primario, se puede llamar, que es la tubería de producción con el cable de potencia que va acá al lado, y la base, que es la unidad de estación donde se ancla la bomba, y luego el completamiento secundario, que es la bomba en sí, que es la bomba electrosumergible en sí, que luego se inserta y ancla acá abajo con el cable y la unidad de estación. Entonces, bueno, como pueden ver acá estamos hablando de la unidad docking, o el docking station, que es la que se encarga de recibir la bomba en sí en fondo. Y esta unidad acá de sello, que lo que hace es, básicamente, el fluido entra por acá, por la base de la unidad. Obviamente acá se crea un espacio anular entre la bomba y la tubería, entre el sistema de la tubería, entra al intake, se produce por el intake, por la descarga de la bomba, y luego acá, obviamente necesitamos una unidad de sello para sellar este espacio, crear acá un aislamiento, y luego que la producción ya luego salga de la bomba y se llegue a esta superficie. Entonces, esta es como trabaja, digamos, a grandes rasgos el shuttle system, y es digamos, es una tecnología que está ahí en el mercado y que trae muchos beneficios cuando se utiliza dependiendo de la aplicación, claro está. Acá podemos ver los dos componentes importantes de destacar en esta unidad. La bomba en sí es la misma, como lo vimos. Tiene un motor, tiene un sensor, un motor, un protector, una bomba. Es el intake, por supuesto. Tiene la misma configuración. No hay nada que cambie en la tecnología de una bomba electrosumergible a una bomba insertable y no insertable. La diferencia está en cómo alimentar eléctricamente a la bomba a través de este sistema insertable. Entonces, para eso se utiliza en principio esto que es acá, que estamos viendo acá, que es el docking station, la estación docking, que lo que hace es bajarse en la punta de la tubería de producción y recibir el cable, conectar el cable acá de potencia y, igual como lo hacemos una aplicación convencional, anclar todo el cable de tubería y llevarlo hacia esta superficie. Esta docking station hace un anclamiento mecánico de la bomba cuando se inserta y a su vez te transmite con el cable la potencia eléctrica al motor eléctrico sumergible. Por el otro lado tenemos en la bomba en sí, vemos que el motor tiene una característica diferente a un motor convencional, y es que tiene en la base, en vez de tener el sensor y la base convencional del motor eléctrico de inducción, o PNM incluso, tiene este conector de motor con un diseño bastante puntiagudo para hacer el anclaje mecánico,
que lo que hace es el par, o es digamos, este es el macho y este es la hembra, por así decirlo, que hace anclamiento mecánico acá en la estación, y a la vez tiene estos conectores eléctricos que son los que anclan, hacen empalme eléctrico con la estación y el cable, y permite la alimentación eléctrica del motor. Cuando el equipo falla, básicamente se retrae todo el equipo y esto se desancla, por así decirlo, y se lleva a superficie, se cambia el equipo, en cuestión de horas se baja un equipo nuevo y se vuelve a anclar en fondo. Esto se puede hacer tantas veces sea necesario, siempre y cuando se mantenga la integridad del completamiento primario. Es decir, que no sufra daño la tubería, que no sufra daño el cable, que no sufra daño la estación, el docking station, porque es la vida de este sistema. Si el docking station falla, claro está, no vamos a poder darle alimentación eléctrica a la bomba que se inserte. Para que tengamos una idea cómo es la operación convencional. Aquí vemos un taladro de unos 300, 500 HP. Estamos hablando de que cuando una bomba falla, tenemos días, semanas, o incluso, dependiendo de la locación o la disponibilidad, hasta meses, para que se pueda movilizar un taladro de workover al pozo y poder hacer el cambio de la bomba, sacar todo el completamiento. Un montón de equipos, taladro en sí, los tanques, etcétera. Todo lo que conforma un taladro de workover, de perforación, eso hace que el espacio. ¿Y qué pasa? Que hay eso. Pero sabemos que hay locaciones que tienen un espacio muy restringido entre pozo y pozo, incluso a veces, y lo he visto en varias ocasiones, que fallan varios pozos en la misma locación, y a pesar de que la operadora tiene los recursos para intervenir todos los pozos al momento, el espacio de la locación, por ser estos taladros tan grandes, no permite que se puedan hacer todas las intervenciones en simultáneo, sino que se tiene que hacer una después de la otra, y eso crea mayor tiempo de diferida. Los trabajos, ni hablar del tiempo que puede tardar un taladro de estos para cambiar un pozo, una bomba, quiero decir. Estamos hablando que puede tardar un pozo de 13.000 pies, 10.000 pies, 8 o 10 días, dependiendo del trabajo que vaya a hacer. Y el personal también, estamos hablando de personal de 30, 40 operadores, ingenieros técnicos, etcétera, en sitio para hacer todo este trabajo. Comparado con un sistema shuttle system o bomba insertable o retraíble que necesita, así tan simple como lo ven acá en la imagen, una simple unidad de waterline, un camión con guaya, digamos, obviamente el transporte que lleva la bomba electrosumergible, se hace el aparejo de la guaya, se conecta la bomba, se levanta la bomba, se iza, se conecta la bomba a la guaya y simplemente se baja la bomba dentro del pozo a través del cabezal con un BOP. Es tan simple como hablar de días de diferida quizás. Imagínense si tienen los recursos para hacerlo de un día para otro. Es una fácil movilización. El espacio requerido es mínimo. Una grúa, un camión de transporte y un camión de guaya. Horas de trabajo, estamos hablando de 6 a 12 horas dependiendo de la profundidad del pozo. Y personas en sitio, estamos hablando de 3 a 8 operadores dependiendo sobre todo la complejidad del equipo, quizás técnicos para soportar la instalación de la ABS, etc. Entonces, hay una gran diferencia entre las operaciones y el tiempo, sobre todo, y las ventajas que trae esta unidad Shuttle System sobre la unidad convencional. ¿Por qué no se utiliza en gran medida? Bueno, tiene sus limitaciones, sobre todo en el tamaño de la bomba, porque como pueden ver, la bomba tiene que ir dentro de la tubería, y eso hace que se limite un poco el tamaño, igual que la bomba PCP. Pero quizás esa es la principal limitación. Y lo otro también es un tema de adopción de tecnología. Digamos que algunos clientes todavía son escépticos, por así decirlo, a poder adoptar esa nueva tecnología y a optar por colocar un completamiento inicial, y luego un completamiento secundario, etc. Una pregunta que surge mucho sobre esta tecnología es: ¿cómo se hace la conexión eléctrica si esto está dentro del fluido del pozo? Entonces, para esto lo que se hace,
creo que no, bueno, creo que no, ahí va. Para esto lo que se hace es, se patentó un conector húmedo que permite que estos dos componentes, el conector eléctrico y la docking station, puedan anclarse sumergidos en petróleo, agua, etcétera, y mantener la integridad de la conexión eléctrica sin que se vea contaminada. Básicamente tenemos el conector del motor y el del docking, y como pueden ver, lo vuelvo a colocar, cuando ambos se enfrentan, estos tienen unos resortes y están ambos con aceite presurizado, y ese aceite presurizado hace que instantáneamente, apenas el uno se enfrenta al otro y se abre ese receptáculo, el aceite presurizado ocupe todo el espacio disponible y no permite en ningún momento que ingrese fluido del pozo hacia el interior del conector. Y eso es lo que mantiene el sello eléctrico, la integridad eléctrica del conector eléctrico, obviamente lubricado por aceite dieléctrico, sin la contaminación de fluido del pozo. Entonces, bueno, es una patente que se tiene sobre este conector y es lo que permite que se pueda hacer esta conexión húmeda, por así decirlo. La comparación final de esta tecnología. Vemos como el perfil con una bomba electrosumergible convencional, como ya lo vimos anteriormente, y ahora veámoslo con una bomba insertable, el shuttle system, como lo quieran llamar. Pueden ver cómo se minimiza grandemente de diferida, los tiempos los costos de workover. Pues básicamente estamos hablando de que nos acercamos muy posiblemente al perfil de producción óptimo del pozo en comparación con un sistema convencional. Bueno, continuando, ahora ya con eso terminé de explicar las tecnologías, por así llamarlo, que tenía para el día de hoy. Seguramente hay muchas más en el mercado y las hay, sobre todo en temas de control y en temas de equipos. Ahora enfoquémonos en métodos de mejora que acompañan a esas tecnologías, sobre todo en desarrollo de equipos, métodos de mejora que acompañan para operar los equipos electrosumergibles de una forma mucho más eficiente y extender la life de los equipos que ya están instalados. Ese es el principal objetivo de las empresas operadoras hoy en día. Sí, el diseño es importante, el equipo es importante, los materiales son muy importantes, pero no se tiene digamos, un run life extenso, lo que el cliente, la operadora necesita, y sobre todo no se optimiza la producción de un pozo si no se tiene una operación adecuada del equipo. En ese sentido, como yo lo explicaba en el bloque anterior, el monitoreo o el surveillance de los equipos es clave para garantizar esa operación. También lo explicaba en su momento, el principal objetivo del surveillance es incrementar el tiempo operativo de los equipos, evitar que se apaguen, incrementar el uptime, identificar y tratar los eventos críticos. Sabemos que este surveillance puede operar tanto en sitio, pero es muy difícil tenerlo en sitio porque ameritaría tener, imagínense, un campo de 200 ISP instaladas, 200 sistemas instalados operando. Habría que tener una persona 24/7 por cada pozo. Eso sería ilógico. Entonces, para eso sabemos que hay sistemas de monitoreo satelital, tanto SCADA como satelital, que ayudan a que un grupo de ingenieros, desde un sistema remoto, desde un control remoto, puedan optimizar y hacer los equipos. Y al final, el objetivo es alargar el run life del pozo y optimizar la producción del pozo. Como les explicaba anteriormente, hay metodologías, hay varias, pero lo importante, o todas coinciden, mejor dicho, en que los eventos críticos, los que, digamos, significan un riesgo inminente para los equipos,
se eviten y sean tratados de una forma adecuada y sobre todo a tiempo para evitar la falla de los sistemas BESS. Estamos hablando de eventos de bloqueo por gas, de eventos de estrangulamiento, eventos de baja velocidad, de eventos de insufficient lift o levantamiento insuficiente, etc. Entonces, esta actividad de surveillance es clave, como digo, para extender el runtime de los equipos y es en la actividad en la que más recursos se están abocando actualmente para desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a su vez a que esta actividad se haga de una forma mucho más eficiente. ¿Cómo se hace la actividad hoy en día? Para que tengamos una base en la cual podamos empezar a construir. Actualmente, lo que se hace es tener una transmisión de data en tiempo real, como lo decía en el bloque anterior, a través de la cual se transmiten parámetros como presiones, temperatura, frecuencia, corriente, vibración, etc. Tenemos todos los parámetros operativos del sistema. Eso se lleva a un sistema de comunicación en tiempo real, claro, todo esto está en tiempo real, y ese sistema de comunicación, esa plataforma, lo que hace es tener unas alarmas, unos thresholds o alarmas, que se colocan allí por los ingenieros de surveillance, los ingenieros de monitoreo, y esos ingenieros lo que hacen es definir unos rangos, que es lo que podemos ver acá, unos rangos en los cuales se espera que el parámetro se comporte. Luego, si el parámetro sale de este rango y cruza los límites de estas líneas punteadas, entonces se va a generar una alarma en los sistemas de monitoreo en tiempo real y eso va a generar una bandera, por así decirlo, a los ingenieros de monitoreo para que puedan entonces intervenir y corregir la tendencia de ese parámetro. Supongamos que la temperatura iba incrementando drásticamente y rápidamente, incluso pudo haber llegado y el ingeniero de monitoreo intervino y logró estabilizar el sistema antes que se apagara el pozo. Eso es lo que se quiere de la actividad de surveillance, que se eviten los eventos y que si hay algún evento se trate de forma inmediata. Ahora, esto no es tan fácil como como verlo y hacerlo, porque el problema es que esto implica que el ingeniero de monitoreo tenga que monitorear en su mayoría de 100 a 200 pozos en forma de tiempo real, en simultáneo. Y estas alarmas, como ustedes la ven acá, así se ven gráficamente, pero la forma en la que el ingeniero de monitoreo recibe esas alarmas y las visualiza es a través de correos electrónicos. Entonces imagínense abrir su correo y que una alarma de un parámetro de un pozo genere un correo y llegue luego a su correo. Y ustedes revisan un correo en ese momento. Ahora imagínense eso multiplicado por que cada pozo puede manejar alrededor de 45 parámetros y que estamos hablando que el ingeniero de monitoreo puede a su vez manejar de 100 a 200, 150 pozos a la vez. Estamos hablando de 45 parámetros alarmables por 200 pozos, hace un montón de alarmas y un montón de correos y ustedes tendrían que revisar, prácticamente estamos hablando de revisar 10, 20, 30 correos por minuto, o sea, es una cantidad de trabajo muy más eficiente de hacerlo, pero es como se ha hecho históricamente a raíz de la inserción de estos sistemas de monitoreo satelital y es lo que ha meritado que la industria busque nuevas tecnologías. Y entonces ahí entra el sistema de detención automática de eventos, que es una tecnología bastante nueva y que prácticamente va a revolucionar y está revolucionando ya lo que son las actividades de surveillance. Entonces, lo que se tiene, y creo que todos acá están más o menos familiarizados con los términos Machine Learning y Artificial Intelligence, lo que se tiene es un algoritmo que está ahora actuando de forma automática en tiempo real
a medida que recibe la data, y ese algoritmo con cualidades de Machine Learning y Artificial Intelligence están siendo capaces de hacer lo que hacía el ingeniero de monitoreo, procesando correos y identificando alarmas. Este algoritmo es capaz de hacer todo eso y como salida, como resultado, advertir, no decir que el pozo tuvo un incremento de temperatura o tuvo un decremento de presión, sino incluso determinar de forma automática que el pozo está teniendo un evento de bloqueo por gas o está teniendo un evento de baja sumergencia. O sea, el algoritmo puede, de forma automática, no solamente analizar las alarmas, sino caracterizar las alarmas y clasificar los eventos. Cómo funciona es un poco simple viéndolo acá. Tenemos la data que está viniendo en tiempo real, entra al algoritmo, donde se hace la actualización de monitoreo de los parámetros, luego empieza a funcionar el Machine Learning, luego empieza a, digamos, a clasificar todo lo que está recibiendo de data en eventos, es capaz de decir, bueno, tenemos un problema de gas, tenemos un cambio operacional, puede que el pozo le subiera la frecuencia, entonces estas alarmas son a raíz de un cambio operacional. En ese caso no hace nada el algoritmo, es inteligente, tiene una lectura y puede decir, es algo normal, entonces básicamente lo que tengo que hacer es adaptarme a esa nueva normalidad del pozo. Puede que no sea un cambio de la bomba, sino que sea un cambio del yacimiento. Supongamos que cambió el patrón de inyección de agua y cambiaron las presiones. El Machine Learning es capaz de estudiar los parámetros, estudiar las alarmas y adaptarse a esa nueva realidad también. O incluso en muchos casos hay problemas en la data porque los sensores de fondo, recuerden que esos son los sensores de fondo que están a presión temperatura, fallan y tienen problemas en la calidad de la data. El Machine Learning también es capaz de identificar esos problemas de calidad de la data y adaptarse a ellos, incluso desestimar en algunos casos las alarmas. Entonces, este algoritmo para el sistema de detención automática de eventos funciona como un trasfondo a las plataformas de monitoreo y básicamente le muestra a los ingenieros de monitoreo, ya sin la necesidad de ver alarmas, le muestra automáticamente cuáles son los eventos que están sucediendo en los pozos e incluso es capaz de decir cuáles pozos tienen eventos más críticos que otros. Es algo muy novedoso y está siendo adaptado básicamente no solamente en la actividad de monitoreo, sino en otras actividades de la industria. Quizás si lo quisiéramos ver en temas de visualización, así luciría, así lo podríamos ver en una pantalla en un computador. Podemos ver, por ejemplo, él tiene dos motores de análisis. El primero es el que identifica eventos. Entonces, cuando identifica eventos, le va a mostrar al ingeniero que está frente al computador este listado de acá. Le mostraría, por ejemplo, evento de alta temperatura, bueno, evento de baja presión, y acá muestra un evento mayor. Dice evento de interferencia por gas. Sucedió a tal hora y básicamente de esa forma el ingeniero puede saber que el evento que el pozo, perdón, tuvo un evento de gas, puede incluso entrar a este evento y ver cómo se comportaron los parámetros. Le muestra en tiempo real cuáles son los parámetros del pozo, los parámetros más importantes, quiero decir, e incluso es capaz de asociar, quizás acá no se ve, pero con tags, con banderas, donde se ubican en la tendencia estos eventos. Y luego, como bien lo decía anteriormente, los ingenieros no monitorean un pozo a la vez, sino que monitorean múltiples pozos. El algoritmo es capaz de evaluar la criticidad de cada pozo y hace un ranking de cuáles pozos tienen un puntaje, por así decirlo, más crítico que otros, que es el que ven a la izquierda. Entonces podemos ver que tenemos un listado de pozos en varios campos y el algoritmo hace un score, un puntaje para cada pozo y el que tenga un puntaje más alto es el que tiene la mayor criticidad y eso lo que quiere decir es que se necesita una atención inmediata sobre ese pozo primero que la que se necesita, por ejemplo, sobre el último.
sí tiene un puntaje, pero aún no es crítico. Entonces, hace que pueda existir una priorización de las tareas de atención a los pozos en base a la criticidad de cada pozo. Entonces, bueno, es una herramienta súper poderosa desde el punto de vista de monitoreo y que básicamente viene para revolucionar, por así decirlo, todo lo que es las actividades de monitoreo en tiempo real, y obviamente el objetivo final es extender la vida operativa de los sistemas de bombeo sumergible. Luego, pasando a otro método de mejora, o sobre todo todos los que voy a mostrar acá están orientados a la digitalización. Otro que se está implementando en el mercado con gran fuerza es la medición virtual de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Tradicionalmente sabemos que la producción se mide en campo y tradicionalmente se mide a través de separadores. Normalmente las empresas colocan o asignan una parte de sus estaciones de flujo a separadores de prueba y van rotando de pozo a pozo y por vía, etcétera, y van haciendo sus mediciones de producción. Sin embargo, ese tipo de medición es ineficiente en dos aspectos. Primero, en la incapacidad de poder medir todos los pozos a la vez. Sabemos que no se puede medir y saber cuánto está produciendo cada pozo a la vez si tenemos un solo separador de prueba. Y segundo, en digamos, en la sensibilidad que se tiene sobre el patrón de flujo y sobre el caudal en sí de la prueba. Para esto se han tenido otros mecanismos, otros métodos de medición de producción. O sea, nos han introducido, quiero decir. Tenemos el medidor de flujo de línea, Coriolis, etcétera, cualquiera que puedan nombrar. Pero entonces tendríamos que comprar, las empresas tienen que comprar e instalar un medidor de estos por cada línea de flujo de cada pozo. Imagínense cuánto dinero tenía que invertirse en este sentido. Normalmente estos medidores se utilizan más bien para líneas de flujo hacia estaciones para medir en tiempo real cuánto es el caudal de un campo, cuánto es el caudal de un clúster, etc. Y luego, el otro método de medición de producción que se ha introducido es el medidor multifásico, que es un servicio en el cual se lleva un medidor de estos multifásicos a cada pozo, pero entonces también tiene sus limitaciones porque básicamente lo que hace es moverse de un pozo a otro. Es una medición mucho más precisa, es en tiempo real, etcétera. Mide gas, agua y crudo por separado, pero es bastante costoso y también tiene la limitación de que se tiene que hacer por pozo. Entonces, la solución con la que la solución con la que ha venido al mercado, o que se ha introducido al mercado, quiero decir, es la medición virtual de producción. Es un método que permite medir virtualmente, a través de parámetros de operación de los pozos, la producción de cada pozo en tiempo real, sin la necesidad de tener ningún tipo de hardware, de equipo instalado en el campo. ¿Por qué se hace esto? Además de todo el contexto que les acabo de explicar, también es que queremos extender la vida de los equipos. Y medir la producción, quizás para algunas personas pensaría, bueno, saber la producción del pozo no me va a extender la vida del equipo, pero sí lo hace. En la mayoría de los casos, y para eso coloco esta gráfica, en la mayoría de los casos, los eventos en los cuales los sistemas de bombeo sumergible tienen mayor afectación, que son los eventos de bajo flujo, la medición de producción es clave para poder identificar esos eventos. No siempre con los parámetros de operación como temperaturas, presiones, corriente, frecuencia, etcétera, no siempre con esos parámetros se pueden identificar los eventos críticos de bajo flujo, alta temperatura, etcétera, que pueden causar la falla de un equipo. En muchos de los casos es necesario tener la medición de producción para saber que el equipo no está produciendo. Por ejemplo, acá este es un evento en el cual claramente el pozo tiene periodos en los cuales no produce, que es la línea negra. Pero vemos que las temperaturas
sí tienen alguna afectación, pero no es una afectación quizás drástica para que pueda, digamos, alzar la bandera y determinar sin necesidad de ver la producción o sin ver la producción, poder decir que este pozo no está produciendo. Digamos que están las alarmas allí, puede incluso haber la sospecha de que no hay producción, pero no es claro porque no se tiene la medición de producción. Habrá otros casos, obviamente, en los cuales la caída de producción sea constante o el pozo tenga ciertas características o incluso el diseño del equipo BES tenga ciertas características que, digamos, conlleven a que los cambios en los parámetros sí sean suficientemente evidentes y pueda ser suficiente, digamos, evidencia de que hay un evento de bajo flujo. Entonces, por eso es que también se ha vuelto necesario la necesidad de tener, la medición virtual de producción en tiempo real para combinarlo con toda la data que ya vimos en el surveillance, en el monitoreo de los pozos, y así tener un parámetro más y el parámetro definitorio realmente, que es la producción, para poder cuidar los equipos de una mejor forma y alargar la vida de los sistemas BES. Por ejemplo, en estas gráficas podemos comparar la medición de un separador en una estación de flujo, cómo puede ser tan ineficiente en eventos de bajo flujo. Si ustedes tienen un separador, si tenemos el pozo alineado al separador con un pozo producido por bombero sumergible, pudiésemos tener en el separador, y la línea sólida es la línea de muestreo del separador, digamos el caudal que el separador está dando en proyección a barriles por día, y la línea verde es el caudal en tiempo real, así como varía en tiempo real la producción del pozo. Podemos ver cómo la línea café pueden pasar hasta 3 horas antes que la línea café o el promedio, el proyectado de la producción del separador caiga y muestre una declinación en la producción del pozo, ni siquiera cero, sino que muestre una declinación en la producción del pozo cuando el pozo ha estado teniendo periodos de cero caudal por aproximadamente 3 horas. Entonces hay un efecto, hay un retardo, hay un efecto, un lagging, que llamamos en inglés un lagging factor, que básicamente estamos teniendo un evento y este parámetro que estamos utilizando, que es la producción del separador, para monitorear la producción del pozo, es tan lagging, es tan retardado que tiene que pasar hasta 3 horas antes que ese parámetro me muestre el evento de cero caudal. Entonces, es por esto que es necesario y se ha vuelto necesario tener una medición mucho más precisa y en tiempo real, que es lo importante, del caudal de producción. E incluso podemos ver acá que parámetros como la temperatura del motor, que todos pensaríamos que es un parámetro que nos ayuda a monitorear en tiempo real la condición del pozo, puede tener hasta un retardo de 15 minutos en comparación a la caída de producción a cero de un pozo, para que el parámetro empiece a tener un cambio y empiece a levantar una alarma. Entonces, bueno, funciona muy parecido a cómo funciona el sistema de detención automática. Mismo análisis, tenemos una data en tiempo real que entra en un modelo matemático. Este modelo matemático está basado en el balance de energía entre la bomba y el motor. Básicamente lo que hace es comparar cuánto balance de energía, cuánta energía, perdón, está consumiendo el motor, y cómo eso, porque sabemos que tiene que haber un balance, la energía en un lado tiene que ser igual a la del otro, cómo la energía del motor se traduciría en caudal en la bomba. Entonces, de esa forma, este modelo matemático, este algoritmo, si quieren, al final les puedo colocar el paper de la SP, donde pueden encontrar la explicación técnica. Este algoritmo es capaz de traducir la energía eléctrica en caudal y así medir de forma en tiempo real, segundo a segundo, cuánto es el caudal del pozo, e incluso poder saber cuánto es el corte de agua del pozo. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el resultado del algoritmo? Lo que vemos acá. En el lado de monitoreo nos puede estar midiendo en tiempo real
el punto de operación de la bomba en comparación con el rango ideal. Nos indica la salud de la bomba. Tiene un indicador de desempeño de la bomba que puede decirnos qué tan bien se está desempeñando una bomba electrosumergible. E incluso nos ayuda a identificar oportunidades de optimización eléctrica en el sistema BESS. Pero no solamente se utiliza para monitorear el sistema BESS, sino que tiene también un gran beneficio para los ingenieros de reservorio de yacimiento, porque les da toda esta información, curva IPR, factor de daño, pueden hacer simulación de presión del yacimiento, pueden estimar reservas, pueden incluso saber cómo está, sobre todo para los ingenieros de producción, esta parte, identificar cuál es el régimen de flujo multifásico que está operando en una tubería, o que está haciendo, o que se está reflejando en una tubería. Entonces, toda esta información también ayuda no solamente a optimizar el pozo, sino también a caracterizar el yacimiento y el influjo del pozo. Entonces, digamos que es una herramienta muy poderosa en cuanto a información que ofrece y que es muy fácil de utilizar, porque básicamente lo que tenemos que tener es un simple sistema de monitoreo y asociar ese sistema de monitoreo con el algoritmo. ¿Cómo luciría, por ejemplo, cómo luciría el esquema? Igual que como lo mostraba en el bloque anterior de la pasada semana, tenemos el pozo, en el pozo se generan datos, presiones, temperaturas con el sensor y el variador. Esos datos se transmiten a un sistema de monitoreo satelital. Esto va a un servidor donde está configurado el algoritmo, y el algoritmo de vuelta satelitalmente lo plasma en una plataforma donde podemos ver los resultados. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, esto es muy útil. Imagínense tener la curva de la bomba en tiempo real y poder evaluar la producción del pozo en comparación con esa curva básicamente todo el tiempo. Esto es lo que nos está mostrando acá esta curva. Podemos ver cómo la línea verde o los puntos verdes son los puntos de operación y el rango amarillo es el rango ideal de la bomba. Entonces podemos en tiempo real saber si la bomba está operando fuera de su rango ideal, en el centro, que es el BEP, o está operando hacia la parte de abajo, que es el downforce. Es una evaluación, prácticamente es hacer una simulación de la bomba todo el tiempo. Y por otro lado, incluso se ha configurado este indicador de desempeño, PHI, que nos indica qué tan bien se está desempeñando la bomba, sin necesidad de saber cuánto es la gravedad específica de la bomba, es decir, no tenemos que saber cuánto es el corte de agua o los grados API, y sin necesidad, básicamente potencia y cuánto levantamiento en PSI o en pies de fluido debería tener la bomba, en lo teórico, con lo que tiene en la realidad, y así podemos saber cuánto es su desempeño y cuánto es su eficiencia. Entonces, bueno, este es el medidor virtual de producción. Ahora, una utilidad de este medidor de producción también se está implementando en otros sistemas de control, que es el sistema de control automático. Ya vimos cómo podemos identificar los eventos de forma automática, cómo podemos medir la producción de forma virtual y en tiempo real, que nos ayuda a hacer una mejor identificación de los eventos incluso. Pero al final el objetivo es no solamente identificar los eventos, sino tomar acción. Y aunque tengamos un ingeniero monitoreo pendiente y a todo el tiempo de los pozos y teniendo estas ayudas que estamos mostrando, si tenemos diferentes eventos en simultáneo, supongamos que tengamos de 200, hay 10 pozos en problema, y hay una sola persona a cargo de estos 200 pozos y estos 10 pozos problema, esta sola persona no va a ser suficiente para tomar acción en todos los pozos a la vez y poder optimizar la operación de los pozos en esos casos. Entonces puede que de 10 alcance a cubrir 5, optimizar 5, pero los otros 5 sigan operando por un tiempo prolongado de una forma ineficiente, incluso riesgosa, y alguno de esos 5, supongamos 1, 2, 3, fallen. Entonces, por eso también se ha introducido, con la ayuda de la tecnología de análisis de datos, analítica de datos, Big Data, Machine Learning y Artificial Intelligence, se ha introducido también un sistema de control automático, no solamente identificar, sino controlar de forma automática los pozos
desde remoto a través de una plataforma web. Entonces, por ejemplo, veamos una operación que es muy típica, es la más típica de cualquier pozo, que es el arranque. Y cuando un pozo arranca, hay muchos riesgos asociados al, digo, un pozo o un sistema BESS. Cuando un sistema BESS arranca, hay muchos riesgos asociados a este proceso porque en muchos casos podemos tener condiciones de operación inadecuadas. Y eso nos lleva a que el arranque sea muy riesgoso porque incluso es el evento en el cual la mayoría de los sistemas BESS fallan. Si hacemos esta simulación, creo que, bueno, sí, ahí va. Si hacemos esta simulación podemos ver cómo va la operación del pozo cuando arranca y cómo sale fuera de la zona de operación ideal, cómo hay tiempos en los cuales el punto de operación cae, cómo hay tiempos en los cuales el choque no es el más ideal, etcétera, etcétera. Digamos que incluso hay periodos en los cuales podemos entrar en una zona de no flujo, de cero flujo durante el arranque. En comparación con la línea azul, que es el arranque óptimo. Vemos como el arranque óptimo, controlado, con frecuencia y con el choque en superficie, con el choque en el cabezal, puede hacer que la bomba arranque y siempre se mantenga operando dentro del rango de operación óptimo hasta que alcance su punto de operación. Todo esto se puede hacer de una forma automática y es lo que está introduciendo la industria a través también de estos algoritmos de control basados en Machine Learning y Artificial Intelligence. Entonces, para eso lo que se ha hecho es un sistema robusto en el cual partimos de la data del pozo, de las especificaciones técnicas del equipo BESS, tenemos un algoritmo que nos ayuda a saber cómo debemos de optimizar, cómo debemos de ajustar, perdón, la frecuencia de operación del sistema BESS y el choque para tener un arranque óptimo. Esto se comunica con una base de datos donde se comparan las especificaciones técnicas de los equipos y la historia que se tiene, sobre todo el machine learning que se tiene sobre ese pozo o sobre ese equipo, mejor dicho, y al final llegamos a un ajuste automático, un control automático de parámetros claves como la frecuencia y el choque para tratar de balancear tres aspectos que debemos de tener en cuenta en el momento de un arranque, que es la hidráulica de la bomba. Básicamente eso quiere decir que la bomba siempre opera en el punto de operación ideal, que es las especificaciones del motor y el cable, no superar en corriente, temperatura, las especificaciones técnicas de estos equipos, e incluso el thermal o las pérdidas que puede tener en calor, temperatura, el motor durante un arranque. Todo esto se balancea con este sistema de control automático y permite de una forma automática, sin la intervención de ninguna persona, ningún ingeniero, arrancar el pozo de una forma ideal. Entonces, bueno, este es otro método de mejora que se está introduciendo en la industria y está ganando mucha fuerza, que va apalancado en los primeros dos que había explicado. Y por último, entremos en lo que es el analizador de falla. Ya vimos todos estos métodos que nos ayudan a extender la vida operativa de los pozos, pero también tomando cuenta de la digitalización, hay que utilizar estos métodos digitales para aprender de las fallas, como decía en bloques anteriores, y utilizar las lecciones aprendidas en las nuevas corridas de los equipos y que estas sean mucho más óptimas. Entonces, bueno, el análisis de fallas sabemos que, según lo que vimos en presentaciones anteriores, lo podemos dividir en tres bloques. Primero, todo arranca desde tener una razón por la cual el equipo falló y se va a sacar, se va a extraer la razón de pooling y por la cual se va a desmantelar. Luego entramos en el análisis de toda la data de soporte, que ya bien la vimos, data de operación, data de producción, data de química, data del desmantelamiento en sí, etcétera, historial del pozo, etcétera. Y por último, entramos en la parte de definición de la falla, que es donde aplicamos la metodología, reglas API, etcétera, que es donde vamos a encasillar la falla en una causa raíz con unos componentes fallados y unos mecanismos de falla, que es la determinación de la falla. Y esto lo hacemos con el objetivo de que a raíz de esto podamos establecer
planes remediales o planes de acción que nos ayuden a mejorar la operación de los equipos. Ahora, lo que se está haciendo en la actualidad es darle una vuelta a este proceso de análisis de falla con la introducción de la digitalización. Porque todo este proceso que acabamos de ver en 3 bloques, por más que se vea sintetizado allí, es bastante complejo, sobre todo en lo que es que una sola persona o un grupo de personas tengan que analizar un montón de data, muchas fuentes diferentes, tenemos que analizar archivos diferentes, formatos diferentes para poder extraer la data valiosa y luego utilizarla en análisis de falla. Entonces lo que se tiene es, todos partimos de la razón de un pooling, la razón de una extracción, y luego que hacemos el desmantelamiento entramos en analizar todas estas fuentes de falla. Tenemos cartas amperométricas, tenemos secuencia de eventos, tenemos data de eléctrica, tenemos en sí el reporte del desmantelamiento del equipo, troubleshooting, etcétera, etcétera, historial del pozo, etcétera. Entonces lo que se está haciendo es utilizar soluciones en Machine Learning para consolidar toda esta data y en una sola base de datos integrarla y ofrecer una visualización automática de la data que necesitan los ingenieros de análisis de fallas para poder hacer sus análisis y su determinación de causa raíz. Es un trabajo importante que hace la tecnología acá, porque como digo, así luciría y al final básicamente se le entrega al ingeniero un reporte consolidado de cuál es la data que necesita el ingeniero para hacer su análisis de falla. Y obviamente eso optimiza tiempo y hace mucho más eficiente el proceso. E incluso hay un paso más adelante que no solamente entrega la data, la visualización de la data, sino que ofrece ya el análisis de falla en sí. Es decir, en base a un sistema también de Machine Learning, el algoritmo va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de cada caso y va determinando y analizando la data y puede asociar cómo el comportamiento de una data llevaría a un mecanismo de falla que a su vez llevaría a una causa raíz de falla. Por ejemplo, y coloquemos o veámoslo acá en esta secuencia. Nosotros cuando hacemos un análisis de falla vamos de atrás de adelante hacia atrás, por así decirlo. Vamos en dirección opuesta, porque tenemos que empezar de lo que tenemos y ir reconstruyendo como si fuésemos un detective, por así decirlo, los hechos. Entonces, lo que nosotros tenemos cuando el pozo falla es, por ejemplo, un pico de corriente, un alto valor de corriente. Esa es nuestra primera evidencia. El Machine Learning va aprendiendo y es capaz de asociar cómo este pico de corriente, luego con la evidencia del desmantelamiento del equipo, vemos que hubo un fragmento de cerámica incrustado en el eje. Eso es una evidencia y es un hecho del desmantelamiento. Eso puede significar a su vez que los cojinetes, que son hechos de cerámica, los cojinetes radiales se fragmentaron. Es decir, en un momento se rompieron y eso llevó a que los fragmentos se incrustaran en el eje y eso ocasionó el pico de corriente. Luego, ¿por qué se fragmentaron los cojinetes? Posiblemente es porque hubo una vibración y eso va a estar soportado en la data, porque el algoritmo va a tener la capacidad no solamente de analizar la corriente, sino analizar en retrospectiva cómo se comportó la vibración el parámetro de vibración del equipo. Soportado en una alta vibración en el motor, el algoritmo es capaz de saber que hubo un desbalance de fases o un desbalance o una no sincronía, por así decirlo, entre el suministro eléctrico de las fases. Y eso, a pesar que el motor siguió balanceado eléctricamente, esa no sincronía en el suministro eléctrico en la fase del motor llevó a la vibración y eso fue causado, la causa raíz de esto fue que el suministro eléctrico de superficie hacia el motor era inestable. Tener un suministro eléctrico inestable causa que el motor tenga una no sincronía entre las fases, eso hace que el motor vibre, porque recuerden que el motor, como lo vimos en las primeras láminas, el motor se mueve en relación a los campos magnéticos y los campos magnéticos no son uniformes, el motor hace como una especie de rotación no continua, sino con estas vibraciones,
y eso lleva a que los cojinetes se fragmenten, los cojinetes fragmentados hacen un atacamiento entre el eje y las etapas, y eso llevó al pico de corriente, que fue la razón de falla del equipo. Entonces pueden ver cómo el Machine Learning se puede analizar toda esta data y hacer todo el análisis de fallas en retrospectiva, y a medida que va haciendo más y más y más análisis de falla, va afinando los resultados y va haciéndose una herramienta mucho más robusta. Entonces, como digo, es un método no para extender la runtime de los equipos, pero sí para aprender de las fallas de una forma mucho más eficiente y extender la runtime de los equipos posteriores a las fallas. ¿Qué sigue en este camino de la digitalización? Lo que sigue es integrar en todos y cada uno de los procesos de diagnóstico y análisis de los sistemas BES la digitalización, el manejo, el data analytics, el big data, porque son herramientas que permiten hacer el trabajo que tomarían semanas, meses, años en cuestiones de segundo, y da una introducción, una vista de los resultados de una forma mucho más eficiente e incluso mucho más precisa. Entonces, por ejemplo, actualmente lo que se está haciendo es integrar estas técnicas de Big Data a través de algoritmos, procesadores de data, que lo que hacen es tomar la data de campo, por ejemplo, ya como lo vimos, como lo hace el sistema automático de eventos, toma temperaturas, presiones, frecuencia, eso lo lleva a un historiador de data, luego tiene algoritmos que en base a ese historiador y a todo lo que ha pasado en el pasado, todo lo que ha visto en el pasado, el historiador empieza a comparar y ya tiene una lectura y un aprendizaje, empieza a comparar y a decidir en qué momento, por ejemplo, una alta vibración puede significar la posibilidad de que un equipo falle o que un equipo tenga una parada. Entonces, lo que se llama un ESP Health Monitoring Engine está midiendo en tiempo real cómo está la salud, entre comillas, de un sistema de bombeo autosumergible en base a la data que se está generando en campo. Es una herramienta poderosísima, utiliza KPIs, KPIs, y es capaz de predecir en tiempo real si un sistema BES va a fallar o si un sistema BES va a tener un apagado por, digamos, por un problema eléctrico, por un problema de alta temperatura, etc. E incluso es capaz de, como ya lo vimos, sistema automático de control es capaz de controlar el equipo para evitar que falle, para evitar que tenga un apagado. Entonces ya estamos hablando de un nivel de digitalización superior que se está implementando. Hay proyectos pilotos ya en este sentido y que es básicamente el futuro. Bueno, aquí quizá lo podemos ver de una forma mucho más eficiente eso. Básicamente tenemos lo que se está haciendo actualmente es tener esta parte de la automatización, es colocar en campo sistemas de comunicación que ya no solamente se encargan de la comunicación, sino que son sistemas de alta tecnología avanzada que son capaces de correr algoritmos en sitio. Es decir, en campo, en una caja de comunicaciones que tiene un CPU, ahí se instala un algoritmo y ese algoritmo es capaz de controlar el pozo de enlazo cerrado uno a uno desde campo sin la necesidad de que ni siquiera haya un sistema web satelital que le esté dando órdenes. Entonces podemos ver acá cómo teniendo esos edge devices, como se le conoce, en una flota de ESP, tenemos uno por cada ESP, eso va a un cuarto de control, o el SCADA, luego va a la plataforma web, donde hay un surveillance autónomo, sin la necesidad de la intervención de una persona, que está siendo alimentado por un machine learning en la nube, en el cloud. Y esto es importantísimo porque de ahora en adelante todo va a tratar de que se integre con el cloud, porque sabemos todas las flexibilidades que ofrece el cloud en temas de compartir la data. Entonces, de esto de vuelta, está alimentando al sistema autónomo y esto está retroalimentando el device para que cada vez haga un trabajo mucho más eficiente. Entonces, bueno, digamos que en esta corriente de desarrollo que se está moviendo la industria
en métodos de mejora para extender running de los equipos, y básicamente todo está cimentado en lo que es el Machine Learning, o Artificial Intelligence, básicamente automatización y análisis, data analytics de lo que se genera en campo, que digamos, en ese sentido la industria petrolera es una de las industrias que mayor cantidad de data genera día con día. Bueno, ya para cerrar, creo que estamos al tiempo. Como lo dice acá el CEO de Schlumberger, Olivier Lepaute, y lo pueden encontrar, son las palabras en las cuales se hacen referencia a cualquier CEO, no solamente de compañías prestadores de servicios como Schlumberger, sino de compañías operadoras como BP, Exxon, Chevron. Todas están apuntando a lo mismo. Y básicamente que el futuro de la industria del oil y gas, del petróleo, es digital, y las capacidades digitales son las que van a abrir la puerta a tener un nivel de performance, de desempeño en nuestras actividades de producción y exploración mucho mayores, y eso estamos hablando a través de toda la cadena de negocio, la cadena de generación de valor, de suministro. Entonces, no solamente enfocado en esta parte de bombeo sumergible, sino en perforación de pozo, completamientos de pozo, manejo ya incluso en la parte de facilidades de superficie, toda la cadena de lo que es la industria de exploración y producción del petróleo se va a apalancar en el corto plazo en lo que es las capacidades digitales para llegar a un nivel de desempeño mucho más alto, y eso se hace mucho más importante, sobre todo a días de hoy, por lo que todos sabemos, digamos, las dificultades económicas que está teniendo la industria por el precio del crudo, etcétera. Se necesita tener un proceso mucho más eficiente que ayuden a que los costos operativos, los costos de producción por cada barril de crudo bajen, sean más bajos, para que siga siendo rentable las actividades de producción, exploración y producción de crudo. Entonces, bueno, con eso terminaríamos la presentación. No han hecho preguntas por ahora. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Este ya sería como el final del curso. Muchas gracias por dictarnos y impartirnos tu conocimiento. Por el momento no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere hacerla directamente al ingeniero o escribirla a través del chat. Pregunta, duda, sugerencia. Bueno, mientras tanto les voy comentando. Este fue el tercer bloque. Los otros dos bloques están publicados en nuestro canal de YouTube, que ya se los envié en el chat. Sin embargo, se los vuelvo a enviar para que los miren y se pongan al día con este curso. Y bueno, otra cosa es que estamos actualizando nuestra base de datos de los ingenieros. No se les haga raro que los estaremos llamando a sus teléfonos para preguntarles información. Obviamente, es parte del CPIP, y les estaremos rectificando la información que aparece en nuestra base de datos, no solicitándoles información. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Espero que tengas un buen día, y a todos también. Gracias por asistir. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego.